Hoy es jueves 7 de julio del 2022 y empezamos con gran gozo y gran solemnidad las novenas en todos nuestros conventos, parroquias, colegios, en todos los lugares donde se venera a la Santísima Virgen María del Monte Carmelo, hermana y patrona nuestra. Hoy es el primer día de novenas a nuestra Santísima Madre, la Virgen María del Monte Carmelo, y la vemos a ella entronizada en su pequeño altar. Y en todos los conventos, los monasterios, las hermandades, las cofradías, parroquias, en todos los lugares donde se la quiere y se la ama, estamos empezando ya estos días de novena, 9 días alrededor de la Eucaristía y de la palabra, para poder celebrar dignamente esta solemnidad de Santa María del Monte Carmelo. Tenemos en este cuadro una figura muy importante, el profeta Elías. Y en este primer día de novena vamos a reflexionar o vamos a mirar un poco hacia atrás, porque dicen que para saber quiénes somos tenemos que entender cuáles son nuestros orígenes, y vamos a ir al origen de nuestra orden, al origen de nuestra devoción, hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Según nuestras antiguas tradiciones, según nuestros documentos antiguos, en la Iglesia los carmelitas provienen de la figura del Monte de Carmelo, de la presencia y del temperamento del profeta Elías. Fundan conventos a raíz del primer convento en el Monte Carmelo, más que convento, ermitas, y de ahí se expanden a Europa. Pues bien, lo que la orden cuenta de sí es que nosotros, ciertamente a partir del siglo IV, hay algunos hombres que a imitación del profeta Elías van a mirar hacia Jerusalén, y de camino a Jerusalén está Haifa, y ahí un pequeño Vergel, el Monte Carmelo, que en hebreo significa jardín florido, jardín de Dios. Dicen los antiguos padres del Carmelo que la ciudad de Jerusalén se le dio a nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen el Monte Carmelo. Y este Monte Carmelo no es indiferente en las Sagradas Escrituras del Antiguo o el Primer Testamento. Aparece en Jeremías, en Isaías y en el Libro de los Reyes. En fin, aparece en muchos sitios, y también nuestro Señor lo nombrará en sus Evangelios. Pues bien, a raíz de esta figura en el Monte Carmelo, de este desafío de Elías con la reina Jezabel, con el exterminio de esta idolatría de esos sacerdotes idólatras, Elías va a ser el defensor de la honra de Dios. Pues bien, Dios se va a valer de este hombre para poder llevar a su pueblo a una purificación. Y los que más adelante, como Eliseo y los demás hijos de los profetas, van a ver en esta figura providencialmente la presencia de Dios, y repetirán como nuestro padre el profeta Elías: ardo de celo por el Señor, en cuya presencia estoy, en cuya presencia vivo. Es el lema del profeta Elías, y que sus hijos, sus seguidores, van a continuar. Pues bien, resulta que muchos hombres en el siglo IV, también a semejanza del profeta Elías, van a ver en el Monte Carmelo un lugar especial, un lugar tocado por la mano de Dios, nombrado en los Evangelios, nombrado en las antiguas Escrituras. Y se van a retirar allí. Se van a retirar ahí a vivir una vida en soledad, a excavar algunas cuevas en el Monte Carmelo y vivir como eremitas, para vivir como el profeta, en pobreza, en castidad y en obediencia. Y van a tener un referente providencial, puesto que en el siglo X ya se conoce este Monte Carmelo como un racimo de soledades, puesto que muchos hombres, entre ellos algunos cruzados que iban a recuperar Tierra Santa, desembarcaban en el puerto de Acre y pasaban por el Monte Carmelo, por Haifa, para Jerusalén. Y muchos hombres tocados por la mano de Dios, y como es la vocación también del apóstol San Pablo, van a sentir la impronta de dejar las armas materiales y empuñar las armas espirituales. Y entonces van a quedarse como eremitas en este monte, y van a empezar a vivir en soledad, van a empezar a vivir en pobreza, van a empezar a vivir en penitencia y sobre todo en oración,
pero con el pasar del tiempo se van reuniendo poquito a poquito y van a construir una capilla dedicada, que no saben a quién. ¿Al profeta Elías? No. Providencialmente, y esto es lo grande de la orden, que no obedece a ninguna lógica humana, la van a dedicar a Santa María del Monte Carmelo. Y así es como los van a llamar. Tanto en Acre como en Jerusalén y en todos los aledaños los van a llamar los hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Ya tenemos dos personajes fundamentales e irreemplazables en nuestra vida como carmelitas. Primero, la figura de nuestro padre Elías, padre inspirador, y la maternal presencia de Santa María, la Virgen, la Madre de Dios. Pues bien, dicen algunas leyendas de nuestros santos primitivos que desde el siglo IV, siglo V, siglo VI, pues van a haber muchísimas teorías sobre estos hombres que vivían ahí. Por ejemplo, discípulos de San Mateo en la India van a convertirse a carmelitas. Ahí tenemos a San Elesbán, un príncipe de la India que va a dejar toda su seguridad regia para vestir el santo hábito del Carmelo. También tenemos a otra princesa, la llamada Santa Efigenia, también de raza negra, y que va a dejar todos sus bienes y se va a vestir de carmelita. Y esa figura la hemos tenido hasta mucho antes del Concilio Vaticano II muy presente. Tenemos nuestros conventos aquí en España, por ejemplo, de Écija, de Osuna, de Antequera, que sigue teniendo la constante de los antiguos santos primitivos del Carmelo. Pero no solamente en Europa, puesto que en América, por ejemplo, en una ciudad llamada Pisco, en el Perú, se celebra a Santa Efigenia, vestida con sus ropas reales y muchas veces de carmelita. Es decir, que era una situación bastante anecdótica y providencial. Pues bien, no es hasta el siglo XIII, sobre 1207, cuando estos hombres llamados hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, algo muy importante, que nuestro título obedece a nuestra realidad. No es una orden clerical. Los carmelitas no somos religiosos clérigos, somos laicos. De ahí, hermanos, ese vivir en obsequio de Jesucristo, como dice nuestro lema, imitando las virtudes de la Virgen. Es más adelante cuando ya se ordenarán sacerdotes para desembarazar a la comunidad de pedir sacerdotes extraños, fuera de la comunidad. Pero nuestro lema, nuestro título oficial es hermanos, ni padres, ni sacerdotes, ni obispos. Somos hermanos, con todo lo que conlleva esto, hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Pues bien, estos hombres no tenían ningún tipo de interés en escribir lo que hacían, porque era una forma, como dicen nuestros padres antiguos, de tener la pureza del corazón, la puritas cortis. Es decir, se estaba más ocupado en vivir la regla que en escribirla. Pero llega un momento de formalidad cuando el patriarca de Jerusalén, San Alberto Abogadro o San Alberto de Jerusalén, nos va a visitar en el Monte Carmelo y nos va a preguntar cómo viven los carmelitas. Y los carmelitas empiezan a hablar, pues hacemos esto, tal. Y este hombre santo, que a nosotros lo veneramos como el legislador de la orden, porque es el que nos dio la regla de vida, la que vivimos hasta el día de hoy. Bien, pues entre 1207 y 1214, San Alberto de Jerusalén nos redacta según lo que ha escuchado de los carmelitas, con notas evangélicas, con notas sobre todo de San Pablo, con notas que tienen un trasfondo evangélico muy, muy importante, pero muy intenso. Pero a la vez va a ser la regla de vida de las órdenes religiosas más corta, 24 numerales. Y el 25 es, y si alguno hiciera más, que lo haga, con toda la libertad del mundo, que Dios vendrá y se lo recompensará. Pues bien, hasta ahí empezamos a conocer los primeros pasos de vida de los carmelitas.
afincados en el Monte Carmelo, viviendo esta forma de vida con un rito muy importante que no se nos puede olvidar. No rezábamos el mismo rito litúrgico de Europa. Al venir del Monte Carmelo y al tener nuestra impronta oriental, pues nosotros rezábamos el desaparecido rito jerosolimitano, el rito del Santo Sepulcro. ¿Qué es este rito? Es simplemente tener un cariñoso culto a toda la santa parentela de nuestro Señor Jesucristo, es decir, a Santa María Magdalena, a San Juan Evangelista, a San Juan el Bautista, a Santa Ana, a San Joaquín, a Santa Isabel, a Zacarías, al ángel Gabriel, a la tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo, a la